Hola a todos, bienvenidos a nuestro episodio, un episodio más de nuestro podcast Beyond the Body of Sculpting. Hoy tenemos una invitada muy especial, está con nosotros la doctora Jessica Vera, especialista en medicina biofuncional y medicina estética. Le damos la bienvenida a nuestro segundo episodio de podcast. Para hoy vamos a tener un temario súper interesante, además que nos lo han pedido nuestras profesionales, Paula, todas las que nos siguen, nuestros esteticistas, masajistas, incluso enfermeras, y es la responsabilidad en los procedimientos, bien sean invasivos o no. Por eso hemos traído a una médico especialista en el área, porque recordemos que realmente muchos de estos procedimientos deben ser avalados inicialmente por un médico. Así que este va a ser el temario para hoy. Bueno, ¿Cómo hola. estás, Jessica? Bienvenida. Bienvenida. Yo muy bien, ¿y ustedes? Espero también muy bien. Gracias por la invitación, de verdad es un placer estar aquí con COA en este podcast. Y sí, como lo decían bien ustedes, el objetivo es realmente porque ha habido un vacío entre la medicina estética, el labor del esteticista y cuál es la labor del médico ahí detrás. Todo con el objetivo de siempre brindarle procedimientos seguros y responsables a nuestros pacientes. Entonces, esto es lo que vamos a hablar hoy. Claro que sí. Yo quisiera empezar, antes que, digamos, entrar en materia, en qué se conoce como un tratamiento invasivo, qué no, qué alternativas tienen los pacientes, que nos hablaras un poco sobre el estilo de vida realmente saludable, que hoy de por sí también en el consultorio se le aconseja al paciente que sea un combinado de todo, o sea, no es solamente lo que vas a recibir en cabina, el tratamiento, sino también ese estilo de vida, esos hábitos saludables que el paciente puede implementar para lograr un mejor resultado. Ok, sí, la medicina estética cada vez va cogiendo más auge, no en nuestro país, sino por lo menos en 25 países de América Latina. Y no es solamente eso, es que hay detrás de ver un rostro bello, un cuerpo bello y que eso sea concordante a cómo estoy en mi cuerpo, ¿sí? Entonces, como tú bien lo dices, los hábitos de vida son muy importantes. Hay ciertos pilares en la medicina bioregulación y en la medicina funcional y uno de los pilares más importantes es siempre la actividad física. No es un tema trillado, es que es un tema que como médicos siempre le insistimos al paciente porque un tratamiento muy efectuado, ya sea estético, ya sea realizado por un cirujano plástico o ya sea realizado desde el campo de ustedes de la mínimamente invasivo, debe ir acompañado de buenos hábitos, si no vamos a tener resultados. Los procedimientos no son milagrosos, ¿sí? Entonces, el estilo de vida saludable desde la actividad física es muy importante. Siempre la alimentación es otro pilar grande de la medicina funcional. Nuestra alimentación debe ser basada y congruente en mejorar eso, así sea algo estético. Yo quiero moldearme más, reducir grasa localizada y nunca dejar de lado aquellas patologías de las que sufra y de las que pueda tener en cuenta a la hora de decidir hacerme un nuevo tratamiento estético. Otra cosa súper importante como hábito que también deben tener los pacientes es elegir un lugar también que sea seguro. Voy a mi esteticista y que sea seguro. Eso se debe convertir en un hábito saludable, ¿sabe? O sea, todo el mundo dice, bueno, sí, la alimentación, el ejercicio. ¿Qué otro hábito saludable debo tener? Hey, voy donde el cirujano plástico que me recomendaron, pero doctor, consulté con otros médicos, lo hago en el lugar más idóneo posible, con mi esteticista, voy donde el profesional que sea idóneo para realizar determinado tratamiento. Ustedes saben a qué me refiero. Sí. Entonces, esos son 3 hábitos muy importantes. Siempre la alimentación y el ejercicio van a estar acompañando cualquier tratamiento estético y más que todo que sean pro de una belleza tanto facial como corporal, porque como estamos por dentro, claramente nos vamos a ver por fuera. Y el tercer hábito es escoger buenos profesionales. Eso es muy importante. Y es un hábito que deben poner en práctica nuestros pacientes, claramente. En este momento hay algo que pasa mucho, y hablando del médico idóneo, que es algo que uno trata de buscar, o del profesional idóneo, no solo en este ámbito, sino para la vida y en lo que uno vaya a hacer. Las redes sociales en este momento son un componente gigante de información y de desinformación en el mismo sentido. ¿Cómo aconsejar a las personas que se rigen por este tipo de medios en encontrar realmente ese médico idóneo? Porque yo puedo tratar con 20 especialistas por WhatsApp y por WhatsApp todos somos bien. Pero ¿en qué momento tomo yo esa determinación de decir, él sí es esa persona? ¿Qué tiene que tener esa persona? Bueno, más que tenga que tener esa persona, aparte de ser un médico avalado para realizar un determinado procedimiento, o una enfermera en acompañamiento de su médico
avalado para realizar un procedimiento, o mi esteticista, mi cosmetóloga, que realmente tenga un conocimiento que la avale para realizar determinado procedimiento. Esa es la primera condición o alerta que el paciente tiene que tener en cuenta. Es decir, estoy yendo a un profesional que está avalado para realizar lo que yo quiero realizarme, ¿sí? Eso es lo primero. Segundo, nosotros también los profesionales tenemos que ser conscientes que muchas veces, y a ustedes también que hacen la parte estética mínimamente invasiva, no tenemos esos hábitos de educación al paciente. Entonces, elegir un profesional que siempre hagan hincapié en que me diga a mí como paciente qué es lo seguro para mí, qué es lo no seguro para mí, cómo los aspectos de mi salud se tienen que tener en cuenta y nunca van a estar por encima de la balanza de un tratamiento estético. Son dos cosas que no están en la balanza. Si bien la salud y la belleza se pueden confluir en un punto, y es lo ideal, todos quisiéramos estar sanos y bellos al mismo tiempo, pero en qué punto, mi médico tiene la capacidad de decirme, no, este tratamiento no aplica para ti por tener tal los riesgos, por tener estos otros, porque tú sufres de una condición médica previa que no podemos poner en riesgo en aras de hacer algo estético. Entonces, otra cosa que el paciente debe tener en cuenta, ¿qué médico realmente hace educación? ¿Qué profesional es idóneo en esa educación hacia el paciente, que sea transmisible, que sea entendible y que el paciente diga, chévere, mi profesional, mi esteticista, mi médico me dijo que no me hiciera tal tratamiento, y no porque no quiera tenerme como paciente, y no por capricho de no realizármelo, sino porque me explicó que primero está mi salud, que primero están ciertas cosas por encima de otras y que confluir en la belleza y la salud es lo más importante. Entonces, aparte de que claramente sea una persona idónea y calificada académicamente para hacer lo que hago, que sepa educar a su paciente y sepa decir como médico cuándo es un sí, cuándo sí te puedo ayudar, cuándo puedes estar mejor de salud, más bello y más lindo, y cuándo es que es un no. Sí, porque pasa mucho que hoy en día, ¿sabes? El perfil es todo, es un número, ¿no? En redes sociales, cuántos followers, si tienes más followers, tienes más posicionamiento, y entonces eres el médico más famoso. Pero creo que lo que has dicho es muy importante, también que el médico se forme y que lo veamos en continua formación, porque la medicina es algo y más la estética, que todos los días vamos encontrando nuevas alternativas para ofrecerle a nuestros pacientes a cómo verse mejor, quizás tratamientos que sean cierta o mínimamente invasivos, que los lleven a lograr los resultados que buscan. Entonces creo que también eso es importante, ¿no? Que ver que el profesional que me está atendiendo continúa diariamente en formación y en educación para estar como a la vanguardia en las tendencias de lo que está pasando en la industria, ¿no? Además que la industria estética, recordemos, es una industria millonaria y pues es importante estar como en las tendencias. Quisiera que hiciéramos un pausa un poquito para aclararle a todo aquel que nos está escuchando y viendo a través de nuestro canal en YouTube la diferencia, porque hoy en día todavía hay cierta ambigüedad, digamos, en el significado de qué consideramos no invasivo, qué se considera invasivo, para que pues los que nos siguen, todos nuestros profesionales, puedan realmente aclarar esa duda. Bueno, realmente cuando nos referimos, a la medicina estética hablando, cuando nos referimos a un procedimiento grandemente invasivo, ya estamos hablando de un procedimiento quirúrgico como tal. Invasivo quiere decir que se utilizan determinadas herramientas que están invadiendo mi sistema del exterior hacia adentro. Eso es lo que hablamos como el término invasivo, ¿sí? Correcto. Entonces estamos hablando ya de un procedimiento quirúrgico, ¿sí? No siendo cirujana plástica, pero sí con el conocimiento de médico. Entonces, un procedimiento desde una láser lipólisis ya lo consideramos un procedimiento grandemente invasivo y es un procedimiento conferido para los cirujanos plásticos, ¿sí? Ya estamos hablando de procedimientos medianamente invasivos, que pueden ser tanto faciales o corporales, que se realizan, que también lo puede realizar un cirujano plástico, pero ya están más conferidos hacia el médico estético, hacia el área de nosotros, y pueden ser tanto faciales como corporales. Dando algunos ejemplos, hay ciertos tratamientos, por ejemplo, que se realizan en medicina estética, como la carboxiterapia, como la hidrolipoclasia, que uno aparentemente los ve muy sencillos, muy simples, pero es que si detrás no hay un personal idóneo para eso, no hay una adecuada anamnesis, es decir, un interrogatorio de los antecedentes de mi paciente, puede un tratamiento mínimamente invasivo comprometer y poner en integridad el riesgo de toda una vida de mi paciente, dañar esa integridad, y ese no es el objetivo. Y son tratamientos ya inyectables, pero no estamos pasando por un procedimiento de medicina con anestesiología, no estamos haciendo una anestesia general, es decir, no se está haciendo todo ese bagaje
pero finalmente estamos invadiendo el organismo. Y ya cuando hablamos de procedimientos mínimamente invasivos, por ejemplo, estamos hablando de una intradermoterapia, por ejemplo, si lo habláramos corporalmente hablando o facial, una inyección de toxina botulínica, una inyección de ácido hialurónico. Y aún así, pueda que lo veamos muy simple en la inyección. Detrás de eso hay tiempos de estudio, tiempos de anatomía, tiempos de coger una cana, de coger una aguja, de saber manejarla, de saber inclusive elegir el paciente. Y eso de qué depende de nuestra responsabilidad médica. Así el paciente tome por elección hacerse un tratamiento estético, porque esa es la gran diferencia entre la medicina estética y la medicina clínica. El paciente elige: yo quiero verme más bonito, yo quiero no tener arrugas, yo quiero verme más moldeado, yo quiero tener unos labios más bonitos, pero finalmente es el profesional que dice: estos labios son bonitos así, estos labios así, esto es lo que te conviene, esto es lo que no, sin dejar de lado la salud. Entonces estamos hablando desde el procedimiento quirúrgico grandemente invasivo, los medianamente invasivos y los mínimamente invasivos y los no invasivos, que es ya lo que ACOBA se dedica como tal, ¿sí? Siempre hay pacientes para todo. Yo tengo muchas veces en la consulta, yo trabajo también con colegas: doctora, no quiero hacerme nada invasivo, ni siquiera medianamente invasivo tampoco, y es respetable porque es la integridad del cuerpo de mi paciente. Y por eso es importante también la labor que ustedes hacen, porque es que ahí detrás está la opción que se le brinda a un paciente que nunca quiere ser pinchado, que nunca quiere nada. ¿Qué otras cosas puedo hacer que no me impliquen un mayor riesgo a mi salud, que estén documentadas, es decir, que no se las inventó un tegua, que estén documentadas para realizar, y que yo también pueda tener beneficios estéticos, me puedo ver más delgado, más bonito? Y me gusta eso que mencionas del tema de la ética profesional, ¿sabes? Porque hoy en día también, digamos que como paciente, lo he vivido también, lógicamente, de llegar a un consultorio y vas con la idea de hacerte algo y sales hasta aburrido, triste, porque no, mi complejo era una cosa y ahora tengo que hacerme mil más. Porque el tema de la facturación es tan importante en las clínicas, estéticas, spas, entonces qué chévere saber que realmente todavía hay profesionales que buscan realmente opciones de: tú como paciente no deberías hacerte esto, quizás hay otras alternativas, y no te forzan a llevarte a una cirugía, sino también puedes consultar otras opciones, quizás más orgánicas, más naturales, más holísticas, que te permitan mejorar eso que quieres mejorar. 3 puntos en este momento muy importantes, y creo que también hacen parte como de los 2 principales temas que hablamos inicialmente: responsabilidad y seguridad. Y son como esas 3 banderitas rojas que también uno, no solo como paciente, sino como profesional, tiene que tener en cuenta a la hora de tachar en la lista de miedos del paciente. El tema que menciona Diana de la ética es muy importante, claro. y creo que a todos, no solo como profesionales, sino como personas, tendría que ser algo importante. 2, el tema de la claridad. Creo que ahorita en la explicación del invasivo, no invasivo y demás, la claridad en el proceso y en la explicación es muy importante. Eso es lo más vital. O sea, en nuestra función médica, en nuestros profes, en nuestro pregrado, yo soy egresada de la Juan N. Corpas, por lo menos en mi pregrado y en mi especialización de medicina bioreguladora también. Por ejemplo, es una facultad, y muchas otras facultades también nos dicen: la interrogación al paciente y la claridad de la información siempre va a ser vital. Si tú al paciente le eres claro en qué funciona, qué no funciona, qué le sirve, qué no le sirve, qué le conviene, qué no le conviene, sin dejar de lado lo que el paciente quiere, ¿no? Siempre es importante lo que nuestros pacientes desean, y más que todo si nos consultan estéticamente hablamos, porque ya dijimos que es una decisión individual de mi paciente. Siempre va a ser muy importante ese aspecto, pero sin dejarlo de lado está la ética profesional, la de la cosmetóloga, la de la esteticista, la del médico, la del cirujano plástico, la del médico estético, en decir: esto es claro, estos son los efectos secundarios de eso. Todo tiene efectos secundarios, nada es agua. Sí, exacto. Si tomáramos agua sería lo único que no tiene efectos secundarios. Y yo, aún siendo especialista en medicina de regulación, uno tampoco puede poner y enlentecer el término natural, todo es natural. Todo en nuestro organismo hace un impacto, ¿sí? Fuimos creados perfectamente, y asimismo esa perfección se puede destruir en un abrir y cerrar de ojos por una cosa mínimamente. Entonces, la claridad en el paciente: te voy a pinchar, te va a quedar un hematoma, no es considerado un riesgo del procedimiento, es propio del procedimiento, pero va a pasar, ¿sí? Va a pasar esto, va a pasar lo otro. Un médico que haya hecho una buena anamnesis previa, una enfermera que haya informado a su médico: doctor, pasa esto. Una buena esteticista que, aún no siendo médico,
le guste apoyarse del conocimiento que uno como médico les puede brindar a ustedes para hacer un procedimiento seguro y responsable, como dices tú, para los pacientes, eso el paciente lo va a agradecer. Claro. Porque el día que pase algo, listo, el doctor me explicó, listo, la esteticista me explicó, Tengo listo, conocimiento. mi enfermera me de- explicó la importancia de eso. Eso no es para justificar los malos pasos que podamos hacer, porque como dice el viejo dicho, hasta el mejor panadero se le quema el pan. Ujú. Yo puedo estar en las mejores manos y no somos Dios para saber que todo nos vaya a salir perfecto. Pueden haber Pero complicaciones. de la preparación depende también el éxito a sí mismo. Ujú. Y de la claridad del paciente y de tener un buen consentimiento informado es lo más importante. Y eso no solamente es una responsabilidad conferida a los médicos. Ujú. Para ustedes como esteticistas y Ujú. como enfermeras también es una responsabilidad que les Ujú. confiere a ustedes. Ujú. Ujú. Siguiendo con este tema y con hasta dónde va la responsabilidad de nosotros y demás, obviamente tú como doctora, como médico, tienes Ujú. amplio conocimiento en lo que trae el cuerpo humano. ¿Qué consideras que un esteticista o una persona netamente dedicada a la parte estética, no hablemos de medicina estética porque eso ya incluye otro componente, qué conocimientos básicos debería tener esta persona? Aparte de la práctica que haga, ¿no? Llámese invasivo, no invasivo, medianamente invasivo y demás, a la hora de yo ejercer maderoterapia, metalterapia o cualquier otro tipo de práctica, ¿qué otro conocimiento básico debería tener? Bueno, el conocimiento básico que cada área debe tener, en el caso puntual de esteticistas, por ejemplo, ustedes, va regido pues a la acción específica Ujú. que hacen. Entonces, digamos, tú me estás hablando, si vamos a hacer un proceso de drenaje linfático, nos remiten constantemente posquirúrgicos los cirujanos plásticos y en nosotros está ese bagaje de recuperación del paciente posterior a su cirugía. Exactamente. Hacemos maderoterapia, hacemos metalterapia. Hay que tener conocimientos básicos de ciertas anatomías, no necesariamente siendo médico, ¿sí? Ujú. Pero sí de ubicaciones específicas de órganos importantes, ¿sí? De huesos importantes. Un mal movimiento, una mala fuerza puede generar algo desafortunado. La anamnesis del paciente. La anamnesis nos referimos los médicos a un adecuado interrogatorio de quién es nuestro paciente, Ujú. qué hace nuestro paciente, porque recuerden que no tratamos a un simple paciente, tratamos a un ser humano, a una integración, a una persona, ¿sí? Entonces, el interesarme inclusive qué le gusta a mi paciente, qué no, cuáles son sus hobbies, a qué se dedica, eso es importantísimo, ¿sí? No solamente usted en qué trabaja y de qué enfermedades sufre y chao, sino hacer eso. Ay, mira, a mí la doctora me explicó, o el cirujano plástico con el que vimos tal capacitación, o otra enfermera, a veces las enfermeras tienen un conocimiento un poquito mayor. Me dijeron que es importante indagar en los pacientes cuáles son sus patologías de base, cuáles son sus enfermedades crónicas y cuáles no, qué medicamentos toman y cuáles no. A un paciente anticoagulado le puedo hacer una sesión de estas o no, eso es importante. Una persona que sufre una dislipidemia le puedo hacer una sesión de este tipo o no. Una persona que es hipertensa, ¿sí? Sí. El objetivo no es descartar pacientes y que luego ahora nuestros pacientes digan, no, ya no vamos a otra cosa, no. Es inclusive generar responsabilidad y confianza en nuestros pacientes y en la labor que ustedes realizan, porque no es lo mismo que ustedes estén solitas a que ustedes tengan un acompañamiento, Claro. más que todo en conocimiento. Sí. Y otra cosa súper importante, que ustedes evalúen también físicamente cómo se ve el paciente, que haya presentado síntomas antes. Nunca hacer un procedimiento, por más mínimamente invasivo que sea, sigan, yo no pincho, yo no meto agujas, yo tal cosa, que no tenga ninguna sintomatología el paciente, ni siquiera un mínimo dolor de cabeza, que vengas a tu sesión Sana, sí. no fresco, relajado, porque muchas de estas Sí. cosas las hacemos es precisamente Para eso. para hacer como Relajarlos, esa para- relajación y sí. esa salud mental de la que todos también necesitamos, que es muy importante. Ujú. Pero, En las condiciones doctora, saludables, mínimo. Diana, mi esteticista, me dolió mi cabeza. No, mira, hagamos otro día la sesión. Tengo un proceso gripal, hagamos otro día la sesión. Tengo mi ciclo menstrual, hagamos otro día la sesión. Mira, yo sufro de esto. Hace poco me vio mi médico internista, me dejaron tales medicamentos. Si hay alguna duda, llamar y consultar. ¿Por qué? Porque han habido casos desafortunados, Ujú. ¿sí? En profesionales, colegas de uno que son excelentes colegas, excelentes profesionales. Ujú. Y por haber pasado esos detalles que se ven mínimos, un adecuado interrogatorio a un paciente, no haberle explicado a la enfermera o la esteticista, mira, esto lo puedes hacer así, esto no, y haberse confiado, termina en deceso
la vida de nuestro paciente. Y eso es algo que no puede pasar. Y muchas veces esos decesos han sido ni siquiera por procedimientos quirúrgicos, sino por procedimientos estéticos mínimamente invasivos, quizá no mal realizados, porque pueda que tú te hayas preparado muy bien para hacer Que ignoran esa letra pequeña. pero que no era ignoras paciente esa letra pequeña que finalmente no termina siendo tan pequeña. De que tú le hayas preguntado al paciente, de que tú ese día le hayas tomado la presión arterial y está elevado, ¿será que le puedo hacer una maderoterapia? ¿Será? Todo eso es súper importante a la hora de, ya obviamente, ya luego uno puede entrar en una charla muy profunda explicándole específicamente a la esteticista, a la enfermera sobre ciertos conocimientos básicos que hay que tener en la anatomía, pero eso es muy importante. Entonces, resumiendo ese punto, cosas básicas en la anatomía, cómo se ve el estado anímico de mi paciente en ese momento, hacer una adecuada indagación de qué toma, qué no toma, qué se dedica, qué hace, cómo amaneció ese día y evaluar físicamente la piel. Eso es muy importante también porque ustedes manejan muchos geles, muchas sustancias y todo eso. Y dermatológicamente hablando también hay que tener cuidado con esas cosas. Por lo menos esas 4 cosas básicas, pero aquí estamos hablando muy, muy someramente. Sí, claro. Sí. Eso que has dicho es muy importante en el sentido en que creo que faltan hábitos y buenos protocolos en las estéticas, bueno, o sea, digamos a nivel general en los consultorios, porque pasa mucho que yo te hago ese diagnóstico, esas preguntas al inicio, pero es que todos los días que nos vemos debo hacerlo. Los pacientes son un mundo diferente. Y todos los días muchos cirujanos plásticos lo dicen. Una cosa es que yo me evalué con cirugía plástica, me hacen mis prequirúrgicos, me ve mi anestesiólogo, califico para una cirugía, todo bien durante la cirugía. El después de eso, mi paciente era un mundo antes de ese procedimiento quirúrgico y luego es un mundo diferente, un mundo que también se tiene que tener en cuenta. ¿Cómo está mi paciente después de eso? Ustedes que se dedican tanto y que la maderoterapia es una técnica muy utilizada también en los posquirúrgicos y en drenajes linfáticos, porque sabemos que si no se hace un adecuado posquirúrgico, pues asimismo un proceso de recuperación y de cicatrización no se va a dar de la forma correcta y nos puede inclusive conllevar otros problemas que son de un área mucho más específica de la cirugía plástica, pero ustedes también deben saberlos, seromas, infecciones, bueno, muchas cosas que se derivan de aquí para allá. Entonces es súper importante tener en cuenta todo eso y repito, el acompañamiento que se debe tener detrás para finalmente ustedes hacer un procedimiento seguro es súper, súper importante. Sí, el consultar al paciente en cada cita, todo, volver a hacer, digamos, el consentimiento tan informado que realmente se debe manejar, todo este tema administrativo y de fichas, que muchas veces hemos sabido que hasta se pasa el protocolo de no te hago la ficha, empecemos porque ya te conozco, y bueno, suceden situaciones desafortunadas como lo dices. Entonces creo que eso también es importante. Y realmente el propósito de este podcast es llevar a que las personas que nos escuchan, digamos, puedan entender si están haciendo algo mal en sus protocolos, que quizás no estén teniendo esa ficha de consentimiento informado bien preparado, que realmente también nos busquen a nosotros como Cobo Academy y puedan revisar esa opción de ver si lo están haciendo bien o no. Y obviamente siempre apoyándonos precisamente pues en el profesional médico, que de ahí es donde básicamente se ramifica todo lo demás, ¿no? Entonces, y hemos hablado de un estilo de vida que está completamente ligado al, bueno, tú le tienes el nombre médico, el término médico, a que le llamamos diagnóstico del paciente. Evidentemente todo lo que tú dices, los mismos hobbies, el tema de, no solo si hace ejercicio, si tiene alergias, sino todo lo que confluye en una persona diariamente. Y hemos tocado un tema también muy importante que es la facturación. Evidentemente no nos podemos olvidar de que somos negocios, pero hay algo más allá de esa facturación, hablando de los casos desafortunados y de los millones de ejemplos que podemos encontrar en noticias en cualquier país hoy en día. ¿Hasta qué punto esa responsabilidad va en qué persona? Nosotros recibimos, muy bien dijiste, personas de posoperatorio derivadas de... ¿En qué punto yo como esteticista, hablando de este correcto praxis del diagnóstico, tengo esa responsabilidad si algo llega a pasar, si hacemos parte del porcentaje de eventos desafortunados que pueden ocurrir? ¿En qué momento nosotros tenemos ese tipo de responsabilidad acá? ¿Y en qué momento puedo decir, el médico no me dijo, o simplemente yo nunca recibí esa información, sino me dejaron el paciente y hágale el masaje y Dios los bendiga? Ok, bueno, claramente la responsabilidad directa siempre va para quien practica el área de la salud. Esa es la primera responsabilidad directa.
estando obviamente yo ahí, colegas y médicos y enfermeras inclusive. ¿Por qué? Porque ante la Secretaría de Salud, que es el ente regulador de todos nosotros, pues somos los idóneos para decir, esto lo hiciste con responsabilidad y esto no lo hiciste con responsabilidad. Ya habiendo dicho esto, ¿qué quiere decir? Que si, por ejemplo, en un centro médico, una esteticista o una cosmetóloga tiene algún evento adverso, que es lo que llamamos inicialmente evento adverso, un evento adverso puede ya luego avanzar a una complicación que puede ser permanente o no en un paciente. Ya lo saben que se puede derivar inclusive de un procedimiento mínimamente invasivo donde yo no haya inyectado nada y donde yo diga tengo el conocimiento para hacerlo y no necesito el médico ahí detrás. Pero hay responsabilidad en la medida en que, hey, veo algo extraño, tengo que pedir un conocimiento a una entidad mayor, ¿sí? Tengo que prevenir, mejor decir el no, ¿sí me entiendes? Okay. Porque finalmente esa regulación pues va a ir ya dirigida o a una enfermera o a un médico. Finalmente esa responsabilidad va a ir ligada al profesional de la salud que esté detrás del proceso. Entonces, la mejor forma de mitigar la responsabilidad es con la prevención, ¿sí? Y si yo tengo que decirle no a un paciente, mira, yo espero y consulto con mi enfermera, con la doctora Jessica o con cualquier otro médico estético, o espera, yo consulto con tu mismo cirujano plástico a ver qué piensa de esto y lo hablamos, ¿sí? Si yo hice una buena anamnesis, es decir, un buen interrogatorio de todos los antecedentes de mi paciente, eso minimiza responsabilidades, ¿sí? Si yo estudié, me preparé para esto, hice bien mi protocolo, eso minimiza también responsabilidades. Si yo digo me basé detrás de un médico que nos acompaña aquí o en Cobo o puede ser cualquier otro lugar para no tener ciertas complicaciones, eso también minimiza responsabilidades, ¿sí me entienden? Entonces en la medicina no es, ay, ¿qué pasó? Sino, ¿qué hago para hacer todo lo posible para que este procedimiento para mi paciente sea seguro? ¿Y qué hago yo para minimizar todas esas responsabilidades médico-legales posibles o del área de la salud? ¿Sí? Entonces, sí, claramente, eso lo va a regular una Secretaría de Salud y va a ir para el personal médico responsable como tal. Pero ustedes mínimamente hay que prepararse, hay que tener un conocimiento mayor cada vez, hay que pedir apoyo de los profesionales, hay que tener buena infraestructura, hay que hacer buenos procesos, buenos protocolos, buenos productos, o sea, todo eso minimiza riesgos, la claridad con el paciente, un adecuado consentimiento informado, eso es todo lo que minimiza los riesgos, una buena historia clínica, ¿sí? Si se tiene que dar el soporte de un médico, sí, claro, se da el soporte de un médico, pero la claridad con el paciente y saber que lo que se está haciendo no está poniendo en riesgo su salud, es decir, yo hice esto, pero yo hice un buen anamnesis de mi paciente y no puse en riesgo, ¿pasó algo desafortunado? Sí, puede pasar algo desafortunado. ¿Cuál es la responsabilidad que te refieres cuando yo no hago todos esos procesos? Cuando no prevengo en hacer todos esos procesos, ahí sí es donde recae responsabilidad, independientemente de que haya un médico o no. Es un centro y allá hacen procedimientos estéticos y, I'm sorry, así son las cosas. Pero si yo hago buenos protocolos y yo me apoyo con un personal idóneo para esto y yo tengo un buen consentimiento informado y me preparo en lo que hago y lo hago bien y aprendo a decirle a una paciente esto sí y esto no, pues estoy mitigando responsabilidades médico-legales altísimas. Yo siempre he dicho que de la claridad, de la seguridad y de la responsabilidad, ahí se derivan muchas cosas. Tú lo has dicho, ¿no? Que lo hacen bien. Hace poco leía el tema, las estadísticas que arroja Migración respecto del ingreso de personas del extranjero que vienen con propósitos de turismo de salud. Y no sé si lo sabes, pero está la cifra más o menos entre 70 a 120 personas diariamente ingresan a Colombia acudiendo diciendo que por procedimientos estéticos, medicina en general también. Entonces creo que Colombia se ha posicionado no solo a nivel de América Latina, sino a nivel global, en que lo estamos haciendo bien, en que tenemos personal idóneo, médicos, enfermeras, esteticistas, terapeutas y todo, digamos que el personal que se halla en un procedimiento para que la gente del exterior quiera venir acá, incluso pacientes que lo sabemos de los Estados Unidos, Europa, vienen a Colombia, así sea por un procedimiento estético mínimamente, a realmente cirugías de complicación.
¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas de que esté pasando eso en Colombia? Tú que estás un poco más inmersa de pronto en las capacitaciones con médicos, ¿qué se habla con los colegas respecto de Colombia está siendo vista como un país donde... Sí, claro, realmente nuestro país progresivamente se ha ido convirtiendo en un país de referencia en cuanto a los procedimientos estéticos tanto invasivos como no invasivos, es decir, desde la cirugía hasta los procedimientos estéticos faciales y corporales mínimamente invasivos, y bien ha sido pues porque hemos tratado de hacer bien el trabajo a través del tiempo. Siempre va a haber una piedra en el camino, por eso estamos haciendo precisamente este podcast, para crear conciencia en cuanto a seguridad de procedimientos y responsabilidad de quienes lo hacen. No sabía esa estadística tan precisa, es súper interesante y es bueno. A nosotras nos consultan mucho, doctora, es que no me hago ciertos procedimientos en otras partes o en otras partes del mundo porque no está la calidez del médico colombiano o del esteticista o de la enfermera, no está esa anamnesis al paciente. Es importante y al paciente le gusta que le pregunten, hey, ¿tú qué sufres? ¿De qué no sufres? Hay pacientes que aún no siendo médicos dicen, no le importó si yo era anticoagulado o no, si era hipertensa o no, si tengo problemas de colesterol o no, me operaron hace 8 días y ni le importó y me va a ir metiendo al quirófano para hacerme una cirugía, lo que sea. Entonces, todas esas cosas, hoy cada vez nuestros pacientes se van informando mucho más, ¿sí? Entonces, ese dato es importante y nos pone todavía en una vara mayor y en una escala de evaluación a nivel mundial muchísimo mayor. Si un paciente en los Estados Unidos, en Inglaterra, donde sea, decida venir a Colombia o ir a un país de Latinoamérica, México también es un referente en este tipo de procedimientos, hacerse un procedimiento específico, entonces si estamos cogiendo más bagaje en ese proceso, pues con más veras, yo como paciente, buenos hábitos, el personal idóneo para esto, el lugar idóneo para esto, no porque me salga más económico, voy a ir a tal lado o voy a ir a tal otro, hablando de facturación, porque es que el tema de facturación no es solamente importante para el paciente, muchas veces el paciente escatima en algo que es para su propio cuerpo, entonces ahí es preferible yo quiero hacer, pero quiero que no me salga tan caro. Yo quiero hacer, pero que no me salga tan caro. Y el que no me salga tan caro, ¿qué? Por eso nosotros terminamos de ese adagio popular, casos tan desafortunados de aplicación de sustancias ilegales, bueno, una cantidad de cosas o de procedimientos inclusive no invasivos mal realizados. Entonces, segundo, de nosotros ir capacitándonos, ir estudiando cada vez más para poder brindarle un procedimiento con calidad a un paciente, si bien no somos perfectos y errores siempre en la medicina pueden haber, pero que esos errores sean cada vez mitigados, y de eso depende la claridad del médico y de la responsabilidad, y también de nosotros capacitar a ustedes como personal, que es muy importante porque es que ustedes también tienen un contacto directo con el paciente. Uno no siempre puede tener ese contacto directo con el paciente, pero si yo hice una buena capacitación, si yo le expliqué bien a mi enfermera, a mi cosmetóloga, a mi esteticista, pues no tienen por qué pasar este tipo de cosas. Entonces, como tú dices, si nos estamos convirtiendo en un referente a nivel mundial en cuanto a la medicina estética, pues así mismo tenemos que empezar a crear procedimientos con el conocimiento de causa, con la responsabilidad, volvemos y repetimos, con la seguridad y con la vara ya más alta en lo que nos posiciona eso en cuanto a la medicina estética. Sí, yo creo que eso también es lo que hace parte, digamos, a través de Co Academy, con todos los entrenamientos que hacemos, y es formar precisamente a ese profesional que está en el extranjero, que va a tener continuidad con el paciente que viene a someterse a una intervención quirúrgica aquí en Colombia, pues realmente que se puedan formar en cómo lo están haciendo en Colombia para poder adaptar esos protocolos, esas formas de hacerlo, esa técnica, para que el paciente de cierta manera entienda y lo sienta de que me trataron en Colombia, me operé en Colombia, pero qué chévere que pueda llegar a mi casa y encuentro una esteticista formada que también recibió pues el conocimiento de cómo se hacen las cosas en Colombia. Sí, claro, así que eso es lo que queremos. Es muy importante. A mí me surge una pregunta en esta oportunidad que también estamos solo mujeres y hablando directamente de ese turismo de salud en Colombia y de esos procedimientos que incluyen sustancias dentro del cuerpo. Ahorita en Colombia principalmente, no lo hablo solo de acá porque sé que está pasando en otros países también, hay temas de explantación de prótesis, no solo mamarias, sino a nivel de prótesis, muchos pacientes por nivel de salud, ¿no? Dicen que es un tema más de salud y demás. ¿Hasta qué punto debería llegar la ética de una persona que haga procedimientos desde grandemente invasivos a medianamente invasivos
a lo largo del tiempo. ¿En qué punto digo yo sí le puedo hacer esto y sé que a lo largo del tiempo no van a haber consecuencias que nos tengamos que lamentar todos, sobre todo la paciente, que es la que más acarrea con el riesgo en ese sentido? Ok. Pasaba mucho, y que yo iba a tener, pasaba mucho con el tema de los biopolímeros. Hace muchos años Sí. se inyectaba pensando que era vitamina C, que eran sí, sustancias que iban a ayudar a formar o a Total. moldear el glúteo, y hoy en día están saliendo las pacientes que todos los daños que han tenido en su cuerpo porque era plástico prácticamente lo que estaban inyectando. El término, bueno, aprovecho como para corregir ciertos términos y ya obviamente pues a la audiencia es importante que estas cosas queden claras. El término biopolímero existe, ¿sí? Y ya no se usa y no hace alusión al término de una sustancia ilegal, que es una sustancia para que no tenga un aval, por ejemplo, un ente regulador a nivel mundial, por ejemplo la FDA, ¿sí? Ok. Que regula qué se puede colocar en un ser humano y qué no. Ese término bio proviene de la palabra biológico, es decir, de nuestro cuerpo humano. Es decir, que estaríamos hablando que muchas sustancias, inclusive que son legales y que se colocan, son biopolímeros. A lo que se le llama a un tratamiento de una sustancia ilegal, un cuerpo extraño que genera un daño y que es no degradable y no absorbible, por eso se llama un polímero. ¿Listo? Entonces esa es la diferencia. Okay. Entonces, hablando puntualmente del polímero, ¿sí? Que ya es esa sustancia no degradable por el cuerpo, no reabsorbible, que por ende queda ahí, y después de unos años mi sistema inmunológico golpea la puerta y dice, ¿y aquí qué fue lo que pasó? Y esto porque sigue acá y sigue haciendo una cantidad de cosas. Eso puntual a ese tipo de sustancias. Si bien antes se creía que esto era ácido hialurónico, entonces ahora nos dimos cuenta que el ácido hialurónico es una sustancia biológica, legal, biocompatible, bioabsorbible y que no era lo que esas pacientes inyectaron anteriormente, desafortunadamente, por eso cirujanos plásticos que ahora se dedican solamente a la recepción de polímeros como tal, porque son sustancias que generan una reacción que se llama cuerpo extraño y es donde mi sistema inmune las ataca, porque nuestro sistema inmunológico siempre va a atacar lo que no es Diana, lo que no es Pepito, lo que no es Dieguito, ¿sí? Entonces, esa es la principal base de nuestro sistema inmunológico. Volviendo por el otro lado, ¿qué tan sano es que realmente estemos hablando de una medicina estética bonita? Nosotros hablamos de un término que se llama envejecimiento positivo, y tener un envejecimiento positivo es muy bonito, y es a lo que tú te referías. ¿Hasta qué punto uno debe llegar? ¿Hasta qué punto uno como esteticista hace y sugiere cosas? ¿O hasta qué punto uno como médico estético o el cirujano plástico va a hacerle una cantidad de cosas a un paciente? Uno, para que ese término de belleza bonita, sana y natural se pierda y termine no siendo Diana, sino convertida en otra persona y te veas en el espejo. Que pasa mucho, como ¿no? Muchos ejemplos hemos visto. Ahorita. Entonces, siempre tener un envejecimiento positivo, mejorar cosas, no cambiarlas, porque los seres humanos no tenemos que cambiar nada. Tenemos es que mejorar cosas, potencializar cosas, magnificar cosas en nuestra belleza, en nuestra salud, en nuestro cuerpo. Y pues qué mejor que eso sea concordante, que yo me mire al espejo, me vea naturalmente más bonita, más delgada, más moldeada, mejor, de pronto sin líneas de expresión, los labios más bonitos, pero natural, sin dejar de ser yo. Entonces ese es el punto en que la ética médica sí interviene, porque hasta cuánto cantidad de procedimientos tienes que hacerle a un paciente y termina siendo el paciente otro. Eso también es una irrupción de la ética legal, de la ética profesional, ¿sí me entiendes? Que un cirujano plástico puede decir, no, esto no te conviene, o sea, ¿cuántas cirugías ya has hecho ya? ¿Cuánto ácido hialurónico vamos a colocar acá? Mira los efectos que esto nos puede generar en la salud, ¿hasta qué punto vamos a llegar? Entonces, la medicina estética, hay muchas veces está siendo atacada, no, el hoy por hoy de la medicina estética es, ¿quieres verte más sano? ¿Quieres verte más bello? ¿Quieres que esa sanidad se vea representada en tu físico? Pero de una forma natural y que sigamos siendo nosotros mismos, nos miramos al espejo siendo nosotros mismos y no siendo unas personas diferentes. Entonces ese es el punto en donde los tratamientos estéticos quirúrgicos, así sean los no invasivos, no se pueden exceder. Entonces, porque ahí sí ya está comprometida esa ética médica. Y en cuanto a lo que tú me preguntabas, por ejemplo, las prótesis, ese es otro cuento, ¿sí? Si bien ahorita existe algo que eso es más competencia de la cirugía plástica, pero si bien la medicina de bioregulación y la medicina funcional van muy ligadas con el cirujano plástico, a lo que llamamos el famoso síndrome de Asia,
En algún momento tendremos la oportunidad de hablar de eso Sí, desde va a el ser punto excelente. de Va la a ser nuestro medicina primer de podcast, bioregulación, pero no desde el punto de la cirugía plástica, porque obviamente respeto la posición de los colegas cirujanos plásticos. Ellos son un mundo tenemos una prótesis que en algún momento está haciendo un efecto, una reacción de cuerpo extraño, donde mi sistema inmunológico dice, ay, bueno, aceptamos esto por unos añitos, ahora ya no lo aceptamos y empezamos a crear toda una dinámica inflamatoria que compromete órganos, que compromete nuestro estado de ánimo, nuestro aparato locomotor, nuestro sistema inmunológico. Entonces el paciente, lo que llamamos síndrome, una reunión de muchos caracteres médicos, y el paciente empieza a hacer una reunión de todas esas cosas. Muy someramente les estoy hablando, claro, porque esto es un tema que requiere muchísima que profundización. requiere otro podcast. Sí. Y la medicina bioregulación entra ahí a hacer una muy buena labor en acompañamiento, obviamente, con cirugía plástica. ¿Cuál es la solución? Sacar ese cuerpo extraño que el cuerpo realmente está diciendo, esto no es de aquí, o lo sacas para que toda esa sintomatología reduzca. Sí, se vio evidenciado que ciertas prótesis mamarias de ciertos tipos, que alguna vez en estudios que salieron en casos controlados de investigaciones, y ya en un reporte algunos años atrás por la FDA, dijeron tal tipo de prótesis en tal paciente se encontraron ciertas alteraciones en mi sistema sanguíneo, y quiere decir que corresponde a que el cuerpo está reaccionando a un cuerpo extraño que no quiere tener y que es necesario retirar. Es un poquito muy diferente al tema de la colocación de sustancias ilegales y de polímeros y eso. En cuanto a las sustancias legales, sí, ya sabemos qué es la diferencia entre un biopolímero, entre un polímero, las sustancias degradables, las no agradables, las absorbibles por nuestro cuerpo. Y sí, hay ciertos complejos vitamínicos que ya no se inyectan, que ya no se usan, que el ácido hialurónico no se usa en los glúteos, o sea, ese tipo de cosas. Que igual eso era como cierta desinformación, Sí, incluso sí. hasta por los mismos fabricantes de los productos, ¿no? Sí, claro. Que eran quienes formaban a los médicos en su momento a decir, esto hay que manejarlo así. Sí, y realmente también por no. eso pues yo creo que muchos colegas Cayeron como en sí. ese tema, desafortunadamente me dicen, también terrible, o sea, no es solamente la posición del paciente, Sí. es también terrible la posición de un colega que confía en un lugar, en un laboratorio, en un registro INVIMA, y no es así. Por eso ahora somos tan precavidos en ese tema. Vamos, por ejemplo, nosotros ya tenemos protocolos, y el tema de vitaminas en ciertos lugares no, es mejor técnicas no invasivas, por ejemplo, lo que ustedes realizan, ¿sí? Porque va a minimizar riesgos al máximo. Y si yo sí quiero ser intervenida, entonces uno va donde el médico estético, pero haciendo tratamientos lo más idóneo y lo más convenientes para el paciente. Sí, eso es lo ideal. Yo creo excelente. La verdad creo que haciendo un resumen muy sumado de todo lo que hemos hablado, porque hemos tocado también temas que muy bien lo has dicho, necesitan de pronto un par de capitulitos, otro capitulito más para ahondar un poco. Creo que el resumen del podcast de esta vez y de este episodio va ligado a la responsabilidad y la ética que tenemos como profesionales en el mundo de la estética en general. El hecho de no solo ser claros con el paciente en el mismo anuncio de lo que hacemos, porque la palabra natural, la palabra orgánico, la palabra 100% seguro están sobreutilizadas en muchas cosas que no sabemos si funcionan de esa manera. Y tú hablabas de educar al paciente, que me parece, creo que lo que más hay que sobresaltar en todo esto, y es algo que como profesionales no vemos mucho. Entonces me parece súper importante lo que hablas, además de la asesoría de una persona dentro de la parte médica que realmente nos pueda decir si se puede, no se puede, y hasta qué punto como profesionales decimos que sí, y hasta qué punto como profesionales y como personas le decimos a ese paciente, ven, yo creo que hay otras ahí. alternativas, ¿no? Sí. Lo cual realmente yo creo que esa también es como la gran respuesta en este podcast, y es que siempre buscar como lo orgánico, lo natural, lo funcional, lo que le va a venir a mi cuerpo. Creo que por ahí deberíamos también educar al paciente, que empezar por esas alternativas, ver hasta dónde podemos llegar aplicando ciertos productos, ciertas técnicas que son un poco más orgánicas, y a partir de ahí que realmente va a funcionar un poco algo, digamos, que sea más invasivo. Depende hasta dónde el paciente quiera llegar, qué resultado quisiera lograr, y realmente también en nuestra ética como profesional aconsejarle al paciente si sí o no le va a funcionar. Sí. Entonces creo que ese ha sido como el gran resumen de este podcast. Estamos realmente muy felices de tenerte hoy en esta sesión. Sé que van a venir muchas más, vamos a tenerte más en otros episodios. Quisiera que para despedirnos de nuestros seguidores nos contaras cómo te podemos encontrar, hicieras también un resumen de quién es la doctora Jessica Vera. Sé que has estudiado mucho en tus especializaciones, para que obviamente te sigan y sigan también tu contenido. Bueno,
Me pueden encontrar en redes, en Instagram como doctora Jessica Castillo. Soy especialista de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, de pregrado y de posgrado de terapéuticas alternativas también. Especialista también en neurotoxicología, en medicina funcional y en medicina estética también. Entonces, me siento pues realmente agradecida de esta invitación, de haberles podido aportar parte de esa ventana de la perspectiva médica, ¿sí? De inclusive de médicos jóvenes como yo, que hasta ahora estamos incursionando en el proceso, porque pues obviamente ya detrás mío hay profesores y gente con determinada experiencia y experticia y quizá mucho más, pero es importante que inclusive también para las facultades que se están graduando, ustedes que preparan personas para hacer un procedimiento estético, las facultades que están graduando médicos ahorita, todo eso se siga teniendo en cuenta, porque nos hemos dado cuenta que cada vez más en el tintero se ha ido dejando ciertas cosas que son muy importantes y que definitivamente no se pueden dejar de lado. Y si somos un referente a nivel mundial en la medicina estética y quirúrgicamente hablando también, pues así mismo tenemos que ponernos en la vara de ese nivel y siempre prepararnos y actuar siempre con la responsabilidad, con la seguridad para nuestros pacientes. Si bien, como decías, la opción orgánica, natural, funcional, la medicina funcional no nació ayer, la medicina funcional siempre ha existido. Exacto. Sí. Entonces, el que funcionalmente estemos muy bien, ese es el objetivo de todo. Sí, claro, la vía orgánica, la vía menos invasiva, siempre va a ser la más deseada. No quiere decir que la vía quirúrgica no lo sea. Si yo tengo una indicación para realizar algo, lo realizo. Y si tengo una indicación para hacer algo estético, recordemos que la medicina estética no muchas veces es solo como me quiero ver mejor, muchas veces le devolvemos sonrisas a personas que no lo pueden tener, y eso es también muy importante. Es gratificante. Entonces, bueno, así me pueden conseguir en redes, esperemos que aquí vamos a seguir. Jessica, muchísimas gracias. Ha sido un total placer tenerte acá. Por sacarnos un espacio en tu agenda, porque sé que es muy apretada. Así que bueno, nuestros seguidores nos pueden encontrar. Recuerden el podcast completo en YouTube. Vamos a tener podcast semanalmente. Beyond the Body Sculpting para todos nuestros seguidores. Hasta pronto.